Capítulo 1. Buenos días, Jarvis. Hoy hace buen tiempo, soleado y brillante. Buenos días, maestro Mark. Es un día despejado con una temperatura de 28 grados, sopla viento del sureste, apartamento para actividades al aire libre. En una lujosa villa llena de tecnología en la costa de Malibú, un adolescente mestizo con cabello negro y ojos negros, mientras se revolvía el cabello desordenado, saludó al inteligente mayordomo dentro de la villa. Fue un hábito que desarrolló desde pequeño. En aquel momento tenía poco más de un año y ya podía pronunciar esporádicamente algunas palabras sencillas, aunque seguramente sonarían vagas e incomprensibles para los adultos. Todavía recordaba a Edwin Jarvis, el amable caballero que lo cuidó en aquel entonces. Todos los días, Edwin lo sostenía en sus brazos y le decía: «Buenos días, maestro Mark». Luego lo alimentaba con cuidado, lo sacaba a jugar, lo bañaba y le cambiaba los pañales. Y cada vez respondía: «Buenos días, Jarvis». A medida que crecía, su habla se volvió más clara y se formó el hábito. Más tarde, cuando el viejo mayordomo falleció, su poco confiable padre, en memoria del leal caballero que había servido a 3 generaciones, le puso su nombre al recién inventado mayordomo inteligente. La costumbre continuó, aunque el destinatario cambió. A estas alturas ya deberías comprender la identidad de este joven. Sí, no es otro que el famoso hijo ilegítimo de Tony Stark. El joven se llama Mark Stark, este año cumple 14 años y mide 1,72 metros de altura. Es un niño mestizo con mitad de ascendencia china. Su madre es una periodista chino-estadounidense llamada Lilina que trabaja para una estación de televisión de Nueva York. Durante una entrevista con Tony Stark, ella fue engañada por su encanto y sucedieron cosas indescriptibles. Y así es como Mark Stark nació silenciosamente. Como no se tomaron medidas de protección, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, ya habían pasado 2 meses. Aunque era una mujer independiente nacida en Occidente y decidió dar a luz y criar al niño, su educación familiar en el este de Asia la llevó a mantener en secreto este embarazo soltero y a no informar a sus padres. Entonces dejó su trabajo, inventó una excusa por correo electrónico para todos sus padres y amigos, dejó la ciudad de Nueva York y finalmente dio a luz a este niño, al que llamó Mark Lee. Como dio a luz exitosamente al niño, el siguiente paso fue encontrar un nuevo trabajo y obtener un ingreso estable en esta nueva ciudad. Entonces, encontraría un momento apropiado para confesar este asunto a sus padres. Lilina ya había planeado cómo vivir su vida a partir de ahora. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando Mark pasó el examen médico y todo estaba normal y Lilina se preparaba para salir del hospital después de recuperarse, una llamada telefónica de una amiga le asestó un golpe devastador. Sus padres habían fallecido. Según su amiga, se vieron envueltos en un conflicto entre un grupo de desconocidos y sufrieron heridas graves. Aunque más tarde fueron llevados al hospital por un hombre negro calvo con un gato naranja, al final no pudieron ser salvados y murieron. El tremendo shock hundió a Lilina, que acababa de dar a luz, desde la cima de la alegría de recibir un hijo al abismo de perder a sus padres. Sumado a los desequilibrios hormonales posteriores al parto, se hundió en la depresión posparto. Es importante señalar que todavía estábamos en 1996, e incluso en los Estados Unidos, científicamente avanzados y médicamente progresistas, la conciencia y la comprensión de la depresión, especialmente la depresión posparto, estaban lejos de ser suficientes. Los pacientes se sentían avergonzados de hablar sobre su depresión y quienes los rodeaban no podían comprender el dolor y las luchas involucradas. Una vez atrapado en el vórtice de una depresión severa, era como un pato en una sequía, destinado a perecer. Finalmente, la madre de Mark, Lilina, no pudo superar el tormento de su enfermedad mental. Después de confiar a su hijo Mark, de 1 año, a un amigo, decidió poner fin silenciosamente a su propia vida y alejarse permanentemente de este mundo. Después de ser llevado a Industrias Stark por una amiga de su madre, el joven Mark experimentó algunas dificultades antes de ser finalmente entregado de manera segura a Tony Stark. Después de que las pruebas de ADN confirmaron que Mark era de hecho su hijo biológico, Tony estuvo dispuesto a cumplir con sus responsabilidades parentales y cambió su nombre a Mark Stark. Sin embargo, al crecer sin el amor de un padre, junto con la naturaleza juvenil y egocéntrica de Tony, no estaba dispuesto a permitir que la aparición inesperada de un hijo cambiara su estilo de vida. Después de entregárselo al viejo mayordomo, Edwin Jarvis, para que lo cuidara, Mark rara vez vio a Tony durante todo el año. Y fue en este ambiente de falta de cuidado y atención de los padres donde Mark creció gradualmente.
De hecho, ese entorno coincidía más con las preferencias de Mark. Después de todo, tenía la edad psicológica de un adulto. Si alguien lo sermoneara constantemente e impusiera varias reglas domésticas, se sentiría incómodo. Sí, la edad psicológica de Mark ya era la de un adulto. Si te preguntas por qué, es porque fue un reencarnador. En su vida pasada, Mark tenía el mismo nombre, pero era un chino legítimo de la Tierra. Como huérfano, creció en una institución de bienestar estatal. Quizás debido al entorno, Mark tenía una personalidad tranquila y gentil, y era muy maduro. Aunque no era un genio con una inteligencia excepcional, a través del trabajo duro, finalmente logró ser admitido en la Universidad Shuimo, una de las principales instituciones de China, e incluso recibió una beca nacional. Se podría decir que Mark había superado las ataduras del destino y estaba a punto de embarcarse en una nueva y brillante vida. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Lleno de emoción, Mark abordó el tren hacia la capital, esperando con ansias su nueva vida universitaria. Pero después de quedarse dormido en el compartimento, se despertó y se encontró transformado en un bebé. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mark, ahora sostenido en brazos de una mujer asiática desconocida, exclamó con inmensa tristeza. Capítulo 2. Mark, que estaba en los brazos de Lilina, no tuvo la oportunidad de desahogar adecuadamente su dolor interior ni de mirar bien su nuevo entorno. Su mente fue rápidamente ocupada por una abrumadora afluencia de información, dejándolo en un estado de confusión y aturdimiento. Por supuesto, para otros, así era como normalmente se vería un bebé recién nacido. Mark pasó su primer año en este estado caótico, absorbiendo y asimilando el flujo masivo de información. Mientras tanto, su madre biológica, Lilina, abrumada por el dolor, lo confió a una amiga y se dispuso a acabar con su propia vida. En ese momento, Mark no sabía que su madre estaba a punto de separarse de él para siempre. Con la absorción del abrumador flujo de información, Mark no solo dejó de lado la inquietud de su inexplicable renacimiento, sino que también olvidó por completo su curiosidad por el nuevo mundo. Quedó asombrado por el sorprendente contenido del flujo de información que había asimilado. Según el inicio del flujo de información, conoció el motivo de su renacimiento. Un vástago celestial, por ser travieso, manipuló el destino de Mark mientras sus padres no prestaban atención, lo que provocó que muriera repentinamente en el viaje a la capital. Para compensar su negligencia, el ser celestial envió aleatoriamente el alma de Mark a un mundo con un trasfondo histórico y cultural similar, permitiéndole conservar recuerdos de su vida anterior a través de la reencarnación. Como compensación, se extrajeron e inyectaron en su cerebro recuerdos aleatorios de personas con grandes fortunas de varios reinos. Después de aceptar este segmento de información de la memoria, los lazos kármicos de Mark con el ser celestial se cortaron por completo. Y a partir de entonces, se convirtió en residente de este mundo, y el ser celestial borró de su memoria cualquier información relacionada con él. Según la descripción dada por el ser celestial, recibir este flujo de información no solo mejoraría el desarrollo cerebral, la inteligencia y la capacidad de memoria de Mark, sino que también los mejoraría aún más a medida que su cuerpo madurara y su cerebro pasara por un desarrollo secundario. La razón por la que Mark se sorprendió tanto después de recibir este flujo de información no fue por el proceso de desarrollo del cerebro a través de la absorción y asimilación, sino porque el contenido que obtuvo le dijo que conocía a esta persona, el individuo con grandes fortunas. En otras palabras, conocía la identidad de la persona. Hiro Hamada. Quizás muchas personas no reconocerían este nombre, pero cuando se trata del protagonista de la película animada de producción conjunta de Disney y Marvel Big Hero 6, todos deberían saber quién es. Precisamente era el personaje principal de Big Hero 6, la película animada que Mark había visto en su vida anterior. Él fue quien inventó el robot magnético, transformó a su compañero personal de atención médica Baymax en un robot de combate y, junto con los demás miembros de Big Hero 6, desarrolló numerosas armas y equipos de alta tecnología. Era el prodigio de la mecánica con una mente genial, Hiro Hamada. En este año, Mark no solo digirió y asimiló todos los recuerdos de Hiro, sino que también aprendió el profundo conocimiento de la mecánica que contienen. Más importante aún, aprendió la forma de aprender y pensar de Hiro como un genio. Con esto, junto con su cerebro altamente desarrollado, en el futuro, sin importar si estaba aprendiendo nuevos conocimientos o enfrentando nuevos desafíos, Mark podría superarlos uno por uno a través de su personalidad diligente y perseverante. Originalmente, en su mundo anterior, Mark era un huérfano sin vínculos ni apegos. Ahora, con este renacimiento, ganó otros 10 años más de vida.
Además, independientemente de sus antecedentes actuales, ya había adquirido conocimientos y habilidades suficientes para cambiar su futuro. Por lo tanto, rápidamente aceptó el hecho de que había atravesado y renacido. Si no hubiera conocido al hombre que vendría después, este momento feliz y despreocupado de aceptar la realidad habría durado un poco más. Porque ni siquiera podía soñar que su padre biológico sería nada menos que el famoso Tony Stark. Querido Dios, no importa cuán aleatorio seas, no elijas un mundo Marvel tan aterrador. Aunque Mark se quejó un poco cuando se enteró de este hecho por primera vez, como dice el refrán, la vida es como no pudo resistirse, solo pudo disfrutarla con calma. Después de darse cuenta de esto, después de todo, todavía faltaban 23 años para el momento del chasquido que acabó con la mitad del universo, y Mark comenzó su infancia en paz. Se puede decir que la infancia de Mark fue bastante feliz. En su infancia, tuvo la compañía del mayordomo, Edwin Jarvis, que fue cálida y satisfactoria. Cuando era adolescente, pasaba todos los días practicando técnicas mecánicas avanzadas desde su mente, lo que le producía una gran sensación de logro. De vez en cuando, hojeaba los libros y borradores de diseño que dejaron su abuelo Howard Stark y su padre Tony Stark, adquiriendo muchos conocimientos nuevos y verificándolos con el conocimiento en su mente, adquiriendo mucho. Aunque perdió a su madre y terminó con un padre poco confiable, nunca experimentó la grandeza del amor paternal a pesar de haber renacido. Pero todos estos eran defectos menores que no podían ocultar el lado positivo. Ya estaba acostumbrado en su vida anterior. La mayoría de las cosas en la vida no salen según lo planeado, entonces, ¿cómo podría no haber arrepentimientos? Sin mencionar que se puede decir que la vida de Mark, aparte de estas cosas, es muy satisfactoria. Pasaron 13 años de una manera tan sencilla y llegó el momento de abril de 2010. Como de costumbre, después de saludar a Jarvis, Mark entró a la cocina, abrió el refrigerador, sacó una caja de cereal y una botella de leche y se preparó para preparar su desayuno. En ese momento, la voz del inteligente mayordomo Jarvis recordó: Maestro Mark, considerando que anoche no se acostó hasta casi las 2 de la tarde, le sugiero que no consuma alimentos congelados sacados directamente del refrigerador. Debería calentarse en el calentador de leche antes de su consumo. Gracias por tu preocupación, Jarvis. Seguiré tu consejo. Mark, que estaba a punto de mezclar la leche y el cereal, se detuvo y siguió la sugerencia de Jarvis y puso la leche en el calentador de leche. Como sabes, Jarvis, estoy en una etapa crítica en el desarrollo de Baymax. Una vez que complete su chip médico, Baymax cerrará la brecha de recursos de atención médica en todo el mundo, permitiendo que los países y regiones económica y culturalmente subdesarrollados disfruten de diagnósticos médicos de primer nivel. Le deseo éxito pronto, Maestro Mark. Gracias, Jarvis. El proyecto reciente de Mark es recrear al adorable compañero de atención médica personal Baymax a partir de sus recuerdos. Aunque Baymax no fue inventado por Hiro Hamada, restaurar Baymax en sí no es difícil, ya que todos los puntos clave se pueden encontrar en los recuerdos de Hiro. El aspecto más crucial es el chip médico, que requiere una lógica de programación muy compleja y soporte de datos subyacentes para evaluar con precisión las emociones de personas de diferentes regiones y etnias, así como para diagnosticar con precisión las enfermedades de cada paciente. La dificultad de escribir el código necesario y el soporte de datos es extremadamente alta. Mark ya completó la producción del chip y anoche realizó la verificación y depuración final. El progreso de la verificación en la computadora de alto rendimiento de su habitación ha alcanzado el 45%. Eso significa que si todo va bien, Mark podrá recrear con éxito a Baymax en este mundo esta noche. Capítulo 3. Por la tarde, mientras se ponía el sol, la larga costa de Malibu Beach estaba adornada con una capa de velo rojo. Después de dejar la empresa, Tony regresó solo a casa, lo cual era poco común. Al salir del auto, el conductor y guardaespaldas de Tony, Happy, condujo el auto hasta el garaje subterráneo, mientras Tony se dirigía a la puerta principal de la villa. Bienvenido de nuevo, señor. Sin usar una llave ni necesidad de someterse activamente a un reconocimiento biométrico, el inteligente mayordomo Jarvis ya había abierto la puerta por sí solo. Justo cuando Tony entró por la puerta, notó una maleta roja en la sala de estar que claramente no pertenecía a la decoración de la villa. La maleta medía unas 20 pulgadas y tenía un cable de alimentación largo conectado al enchufe de la pared. Jarvis, ¿qué es esto? Al ver el objeto sospechoso en su casa que nunca había visto antes, Tony inmediatamente le preguntó a Jarvis.
Señor, este es el reciente logro de investigación del maestro Mark. Oh, ¿qué novedad se le ha ocurrido a este niño? ¿Dónde está? ¿A dónde fue? El maestro Mark se quedó despierto ayer hasta las 2 de la mañana y ha estado trabajando en perfeccionar su nuevo diseño todo el día de hoy. Actualmente está descansando en la cama. Veo. Después de preguntar por sentido de responsabilidad paternal, Tony no preguntó más. De hecho, su infancia fue muy parecida a la de Mark. Al crecer sin la presencia de su padre, se sumergió en la exploración del conocimiento mecánico desde una edad temprana. Así que ahora, aunque él mismo se había convertido en padre, no sabía cómo cumplir con sus responsabilidades paternales ni cómo mostrar su amor paternal. Combinado con su fascinación por un estilo de vida acelerado, Tony podría considerarse un padre completamente inadecuado, aunque él mismo no era consciente de este hecho. Lo que más le importaba en ese momento era la maleta roja que tenía delante. Aunque padre e hijo no se comunicaban mucho a diario, mostrarse mutuamente sus últimos logros en investigación se había convertido en su forma más tácita de comunicación. Tony se acercó a este nuevo invento aparentemente inútil por curiosidad y no pudo evitar extender la mano y tocarlo. Con solo este toque, la maleta roja metalizada comenzó a cambiar. Una luz LED circular en el medio emitió un suave brillo amarillo y la tapa en la parte superior de la maleta se abrió. Silbido, 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 con el suministro de gas de la bomba de aire dentro de la maleta, la gran tela blanca dentro de la maleta se infló rápidamente, transformándose finalmente en un robot inflable regordete. Este enorme robot inflable blanco tenía líneas redondeadas, una sola expresión, una barriga grande y dos patas pequeñas y cortas, que parecían un algodón de azúcar de gran tamaño. Luego, ante la mirada asombrada de Tony, esta criatura adorable y de aspecto suave se tambaleó frente a él, levantando su regordeta mano derecha y haciéndole señas. Hola, soy Baymax, tu compañero de atención médica personal. He detectado que necesitas atención médica. Cuidado. ¿Comenzamos el diagnóstico ahora? Al escuchar la pregunta de Baymax, Tony solo pudo asentir aturdido. La idea de un robot inteligente inflable era brillante, y si Mark estuviera aquí ahora mismo, incluso con su lengua mordaz, no podría resistirse a elogiar esta genial idea. Con su apariencia de color blanco puro y su diseño accesible, este robot médico ya había obtenido una puntuación de 59 sobre 100 a los ojos de Tony. Los 41 puntos restantes dependerían de si sus métodos de diagnóstico fueron convenientes y de la precisión de los resultados del diagnóstico. Su asistente de salud, Baymax, ahora le diagnosticará. Le escanearé. Escaneo completo. Vaya, las lentes hiperespectrales no son mala idea. Eso les da una puntuación aprobatoria del 60%. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Análisis completo. Baymax proyectó la información que había escaneado de Tony en su gran vientre blanco usando su dispositivo de proyección interno y lo comparó con su propia base de datos, además de analizarlo usando su microcomputadora. Maestro, según mi diagnóstico, usted se encuentra en un estado gravemente deficiente de salud con problemas leves en los hombros y el cuello. Además, según la teoría de la medicina tradicional china, sus síntomas son consistentes con una deficiencia renal. Le sugiero que realice ejercicio físico apropiado y complételo con té de baya de goji para el tratamiento. 0 puntos, 0 puntos, 0 puntos. Después de escuchar las dos palabras de Baymax, su puntuación en la mente de Tony cayó por completo a 0. Soy el cazador nocturno de 8 puntas, ¿cómo te atreves a decir que tengo deficiencia renal? Esto es un diagnóstico erróneo. Maestro, según su descripción, Baymax diagnosticó esto como una deficiencia de yin renal causada por una indulgencia excesiva. Le sugiero que controle la frecuencia de sus actividades sexuales y realice más actividades al aire libre beneficiosas para su salud física y mental. Eso es ridículo. La respuesta de Baymax enfureció a Tony, y su rugido enojado despertó a Mark, que estaba descansando en la habitación. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué regresaste tan temprano, sin ninguna mujer a tu lado? ¿Tienes deficiencia renal? Mark, que acababa de despertar, no había comprendido la situación y apuñaló a Tony. Tonterías, tonterías. ¿Cómo podría tener deficiencia renal? Estoy perfectamente sano. Llegué temprano a casa porque tengo que mostrar las últimas armas de Stark Industries para el ejército mañana por la mañana. Su invento no sirve. Los resultados del diagnóstico son completamente inexactos. ¿Cómo es eso posible? Las palabras salvadoras de Tony inmediatamente sacaron a Mark de su somnolencia.
Solo estás siendo terco porque quieres salvar las apariencias. Mírame demostrártelo. Después de decir eso, Mark entró corriendo a la habitación y sacó un rollo de cinta adhesiva. Se paró junto a Tony y sacó una tira de cinta adhesiva y dijo, mira esto. Pegó la cinta al brazo peludo de Tony y rápidamente la arrancó. ¡Ay! La estimulación del tirón del cabello hizo que Tony gritara. ¿Qué pasa? Eso duele. Mark no dijo nada pero miró al gran robot blanco frente a él, esperando algo. Maestro, noté que usted indicó dolor, indicando que necesita atención médica. Por favor indique su nivel de dolor en una escala del 1 al 10. En ese momento, se proyectó una nueva imagen en el vientre del gran robot blanco, mostrando diferentes niveles de dolor mediante expresiones emoji. ¿Es dolor físico o psicológico? Tony, para mantener su reputación de playboy, decidió hacerle pasar un mal rato a este tipo. Ahora te escanearé. Tony se negó a cooperar y el gran robot blanco volvió a activar su lente hiperespectral. Escaneo completo. Tiene una leve abrasión superficial en el antebrazo. Recomiendo usar un spray antibacteriano. ¿Cuáles son los ingredientes específicos del spray? Tony ahora parecía un pasajero en un avión buscando problemas, causando travesuras de todas las formas posibles. El ingrediente principal es la bacteriocina. Desafortunadamente, soy alérgico a eso. Según el análisis, usted no es alérgico a la bacteriocina, pero tiene una alergia leve al cangrejo de río. Muy bien, lo hiciste bien. Después de demostrar esto, Tony también entendió las capacidades del gran robot blanco y de mala gana extendió su brazo. La mano derecha regordeta del gran robot blanco extendió un dedo y se escuchó un silbido cuando el aerosol de bacteriocina incorporado fue expulsado, cubriendo uniformemente la piel dañada del antebrazo de Tony. Parece que has puesto mucho esfuerzo en programar a este tipo. Por supuesto, Jarvis me ayudó a recopilar más de 10.000 medidas médicas y las incorporé todas. Mark presionó un botón en el pecho del gran robot blanco y apareció un chip médico verde. De este modo, a Baymax se le puede llamar asistente sanitario. Tony asintió y acarició el vientre del gran robot blanco, diciendo, fibra de alcohol polivinílico, ¿eh? Sí, quería diseñar algo inofensivo y amigable. Parece un malvavisco andante, involuntariamente ofensivo. Soy un robot, no puedo ofenderme. Esta vez, Tony quedó realmente encantado. Se acercó a la cabeza del gran robot blanco y echó un vistazo. ¿Por qué utilizar lentes hiperespectrales en lugar de dispositivos de escaneo holográficos? Para reducir costos, esta versión de Baymax fue diseñada de acuerdo con las estrategias de mercado, limitando los costos de materiales y equipos. Pero le daré una actualización importante más adelante, con una piel de nanoresina y dispositivos de escaneo y proyección holográficos. ¿Qué pasa con la estructura? ¿Está hecha de aleación de titanio? No, es fibra de carbono. Eso tiene sentido, es más ligero. Oh. Al mirar a través de la piel de fibra de alcohol polivinílico del gran robot blanco, Tony vio las piezas mecánicas que lo impresionaron. El supersistema de frenado, realmente lo lograste. No es nada, después de todo, la investigación teórica ya ha confirmado su viabilidad. Solo ajusté algunos parámetros para uso práctico. ¿Qué tal su capacidad de carga? Tony preguntó emocionado. Baymax está equipado con una versión miniaturizada del sistema de superfrenado y actualmente puede levantar objetos que pesan alrededor de 500 kilogramos. Bien hecho, chico. Ofreceré $300 millones y quiero ver los parámetros de diseño de Baymax en mi bandeja de entrada esta noche. $900 millones, y se limita únicamente a los datos mecánicos. Trato. Después de comprender la tecnología mecánica utilizada en él, Tony ahora miró a Baymax frente a él como si fuera un diamante brillante. Hiciste un gran trabajo. Aquí tienes una paleta para ti. En ese momento, Baymax apropiadamente sacó una piruleta y se la entregó a Tony. ¡Qué lindo! Tony puso los ojos en blanco y lo aceptó. No puedo entrar en modo de suspensión hasta que reciba una evaluación satisfactoria de mi servicio. Muy bien, entonces estoy satisfecho con su servicio. Al recibir una evaluación satisfactoria, Baymax regresó a la maleta roja con un movimiento de balanceo y entró. Silbido, 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 con el sonido del aire al liberarse, el cuerpo de Baymax se desinfló, la tapa de la maleta se cerró y una vez más, se convirtió en una discreta maleta roja. Puede ayudar a mucha gente. De hecho, también puede generar mucho dinero para Stark Industries. El capitalista malvado. Tu comida, ropa y refugio te los proporciona este malvado capitalista, mocoso. Por cierto, ¿qué fuente de energía utiliza?
Baterías de grafeno. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tony miró desconcertado a Mark a su lado, claramente desconcertado por el término que mencionó. Capítulo 4. A Mark no le sorprendió la falta de conocimiento de Tony sobre el grafeno. Cuando Mark diseñó inicialmente Baymax, considerando los problemas de duración de la batería y carga, no siguió el diseño original y usó baterías de litio con un cargador de supercondensador. En su lugar, consideró utilizar baterías de grafeno, que son de naturaleza estable, se cargan rápidamente y tienen poderosas capacidades de almacenamiento de energía. Pero después de buscar en internet, revistas y diarios científicos, Mark descubrió que los científicos de este mundo ni siquiera habían descubierto el potencial del grafeno, este increíble supermaterial. Como no había materiales ya preparados para utilizar, tuvo que hacerlo él mismo, de forma autosuficiente. Entonces Mark comenzó con la preparación de grafeno, pasó más de medio año paso a paso y finalmente fabricó su batería de grafeno ideal. Ahora que Tony no sabe sobre el grafeno, Mark no perderá esta oportunidad de lucirse frente a él. El grafeno es un nanomaterial de carbono bidimensional compuesto de átomos de carbono con orbitales hibridados sp2, formando una red hexagonal en forma de panal. Despegué continuamente el grafito usando el método de exfoliación micromecánica y descubrí este nanomaterial que consta de una sola capa de átomos de carbono. El grafeno tiene excelentes propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas. Debido a su estructura interna única, posee una excelente conductividad y rendimiento óptico. Utilicé las características de los iones de litio que se desplazan rápida y ampliamente entre la superficie de grafeno y el electrodo para desarrollar una nueva batería de energía, que es la batería de grafeno que se utiliza actualmente en Baymax. La capacidad de almacenamiento de energía de una batería de grafeno es 10 veces mayor que la de una batería de litio equivalente, y su velocidad de carga es 1000 veces más rápida que la de las baterías tradicionales. Además, el grafeno también tiene una resistencia excelente, lo que lo convierte en el material más resistente entre todos los materiales conocidos y adecuado como nuevo tipo de material protector en el campo militar. Sus excelentes propiedades ópticas también pueden utilizarse para fabricar armas láser. Se puede decir que el grafeno es un material casi omnipotente y milagroso. Después de escuchar la explicación de Mark sobre el grafeno, Tony se quedó congelado en su lugar. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Tony Stark en este momento quedó completamente atónito por la impresionante actuación de Mark. Soy Tony Stark y te llamo un pequeño genio. Nunca esperé que tu investigación progresara a tal nivel. Subvierte por completo mi comprensión de los nanomateriales. Por supuesto, después de todo, cuando tú y cierta dama anónima estaban retozando en la cama, yo me sumergí en el océano del conocimiento. Los comentarios francos de Mark hicieron que Tony se sintiera extremadamente avergonzado, por lo que cambió de tema. Entonces, cuando aceptó la oferta hace un momento, mencionó específicamente que solo incluye los datos mecánicos. La razón está aquí, ¿verdad? La batería de grafeno y los datos del material de grafeno no se consideran parte de los datos mecánicos sino más bien datos relacionados con el material. Y me llamaste el capitalista malvado, pero creo que eres tú quien está siendo reservado. Dime tu precio. Quiero comprar esta tecnología. 2.500 millones de dólares estadounidenses. ¿Tan barato? Tony no podía creerlo. Es una tarifa de licencia y es por un año. Él realmente es mi propio hijo. Trato hecho. Por cierto, ¿qué te gustaría cenar, mocoso? ¿Qué tal una hamburguesa con queso? Jarvis, pide comida. Entendido, señor. A la mañana siguiente, Tony tenía la intención de descansar bien para prepararse para la presentación de la nueva arma de hoy. Sin embargo, terminó quedándose despierto toda la noche, leyendo los costosos documentos técnicos que le compró a su propio hijo, Mark. Este niño realmente heredó el alto coeficiente intelectual de nuestra familia Stark. El contenido de estos documentos me ha beneficiado enormemente. Buenos días, señor. La señorita Potts lo está esperando en la sala de estar. Lo sé, me lavaré la cara y me cambiaré de ropa, luego me iré. ¿Qué pasa con ese mocoso de Mark? ¿Está despierto? El maestro Mark dijo que quería desarrollar un chip para un maestro de Kung Fu, convirtiendo a Baymax en su guardaespaldas personal. Se quedó despierto nuevamente hasta las 2 AM y aún no se ha despertado. Despiértalo. Este niño, ni siquiera podía dormir bien, y él se atreve a quedarse dormido. Absolutamente inaceptable. Tony, también un genio, se sintió un poco inferior en su experiencia en el campo de la mecánica y decidió recuperar su dignidad involucrando a su padre.
De esta manera, Mark, que todavía estaba hablando de la vida con Zhou-Gon, una referencia al concepto chino del dios de los sueños, se despertó temprano a regañadientes debido al ego herido de su anciano poco confiable. Buenos días, Jarvis. Buenos días, maestro Mark. Buenos días, pequeño Mark. MMM. De repente, una melodiosa voz femenina interrumpió, haciendo que Mark, que estaba a punto de ir al lavabo a refrescarse, hiciera una pausa. Volvió la cabeza y vio a una esbelta dama rubia vestida con un traje de mujer. Pepper, hermana. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ese viejo bestial mío finalmente te extendió sus malvadas garras? Mark reconoció a la persona y preguntó emocionado. ¿Por qué estás diciendo tonterías? Estoy aquí para recordarle al señor Stark su agenda de hoy. Como tengo que quedarme para ocuparme de los asuntos de la empresa y no puedo ir a Afganistán con él, necesito informarle sobre el horario y evitar que se quede dormido y pierda el tiempo acordado con los militares. ¿Y cuántas veces te lo he dicho? Deberías llamarme tía. Tengo casi 30 años. ¿Cómo puede alguien seguir llamándome hermana? No me importa. Pepper, tía, todavía eres joven y hermosa. Llamarte hermana es apropiado. Espera un minuto, Mark pareció recordar algo, sus ojos se abrieron de repente y preguntó en asombro, ¿mencionaste Afganistán hace un momento? Sí, ¿qué pasa? Entonces Tony irá a Afganistán para una demostración de nuevas armas. Así es. Oh no. Oh no. Oh no. Olvidé que ya es abril de 2010. He estado muy ocupado. Afortunadamente, cuando estaba investigando materiales de grafeno, preparé esa cosa con anticipación. Espero que pueda ser de alguna utilidad. Capítulo 5. Pepper, espérame un momento. No dejes que el viejo apestoso se vaya antes de que yo salga. Sabiendo que su padre está a punto de partir hacia Afganistán, donde ocurrió el evento que cambió su vida, Mark le dio instrucciones a Pepper y luego regresó a su habitación. Espera, Mark, ¿qué vas a hacer, estallido? Antes de que pudiera terminar la frase, Pepper vio que la puerta de la habitación de Mark se cerraba de golpe. Ella solo pudo poner los ojos en blanco con impotencia y murmurar, de verdad, tanto el padre como el hijo son tan poco confiables. Date prisa. Solo puedo retrasarlo por un tiempo, aunque indefensa, Pepper todavía gritó en la habitación, asegurándole a Mark que ella había aceptado su pedido. Entendido, seré rápido. Al escuchar la respuesta acompañada de tintineos en la habitación de Mark, Pepper supo muy bien que el síndrome del genio había vuelto a atacar. De hecho, Mark también estaba indefenso. Aunque era un viajero en el tiempo, no podía contarles a otros sobre eventos futuros. De lo contrario, su poco fiable padre lo consideraría loco y lo enviaría a recibir tratamiento. Solo pudo tomar desvíos y proporcionarle a su padre artículos que le salvaran la vida para evitar consecuencias no deseadas. No quería que Tony terminara como el invencible del este en lugar de convertirse en Iron Man. Sacudiendo la cabeza, Pepper decidió no preguntar qué estaba haciendo Mark y en cambio preguntó sobre los preparativos de Tony. Jarvis, ¿Tony está listo? Señor, se está cambiando de ropa. Puede pasar al comedor y disfrutar del desayuno preparado por el chef. Gracias, Jarvis. Pero ya comí. Lo esperaré en el comedor. Tenemos una agenda apretada hoy, y cuando desayune, puedo informarle sobre los asuntos. Dicho esto, Pepper se levantó del sofá y se preparó para caminar hacia el comedor de la villa. Sin embargo, accidentalmente se golpeó el dedo del pie contra la esquina de la mesa de café. Uy, eso duele. Inhaló profundamente, reprimiendo el impulso de gritar. Pero cuando se agachó y vio su dedo ligeramente hinchado y enrojecido, las lágrimas brotaron de sus ojos. De repente, un sonido extraño llamó su atención. Pepper miró hacia arriba y vio una maleta abierta no muy lejos. En medio de la maleta, un objeto blanco se inflaba rápidamente y pronto se convertía en un objeto regordete. Maestro, su asistente personal de salud, Baymax, notó que usted mencionó la necesidad de atención médica. Califique su nivel de dolor en una escala del 1 al 10. Al mirar el robot inflable que parecía inofensivo y natural, Pepper no tenía defensas e instintivamente respondió. Pero no estoy seguro de qué nivel ha alcanzado. Ahora Baymax te escaneará. Los grandes ojos negros de Baymax emitieron un brillo azul después de abrir la lente hiperespectral. La luz pasó sobre Pepper y desapareció rápidamente. Escaneo completo. Según el análisis, su dedo gordo del pie izquierdo está hinchado y doloroso debido a un traumatismo externo, sin fracturas. Se determina como una contusión de tejido blando. Se recomienda utilizar un spray analgésico rápido de cloroetano.
Vale, todo está bien. Pepper quedó atónita por la actuación de Baymax y asintió, aceptando el plan de tratamiento que le proporcionó. SSSH, Baymax dobló sus cortas piernas y torpemente se puso en cuclillas frente a Pepper, luego extendió un dedo y roció el spray analgésico en el área afectada. ¿Ya no duele? ¡Increíble! El spray para aliviar el dolor rápido es solo el plan de tratamiento actual. Para acelerar la recuperación, recuerde aplicar compresas calientes esta noche y usar medicamentos antiinflamatorios para reducir la inflamación y la hinchazón. Está bien, gracias, Baymax. Por favor, proporcione comentarios sobre el servicio de Baymax. Baymax no puede entrar en modo de suspensión hasta que usted exprese su satisfacción. Extremadamente satisfecho. Ahora puedes descansar. Al recibir una evaluación satisfactoria, Baymax regresó tambaleándose a su caja de carga, esperando la próxima convocatoria de su maestro. Entonces, asistente de salud personal, es bastante bueno, ¿no? Tony, que había aparecido en la sala sin que nadie se diera cuenta, miró a Pepper con expresión orgullosa. Baymax es realmente genial. ¿Cómo se te ocurrió esta genial idea de tener un asistente de salud personal? Emocionada por la experiencia curativa que le brindó Baymax, Pepper le preguntó a Tony con entusiasmo. Bueno, el rostro de Tony se volvió incómodo. En realidad, no fue idea mía. Baymax es un invento de Mark. Eso tiene sentido. Con tu cerebro, ¿cómo pudiste diseñar un robot tan adorable y tonto como Baymax? Parece que Mark te superará como padre en poco tiempo. Tienes que mejorar tu juego. Pepper no le perdonó a Tony ninguna cara y le insertó un cuchillo, empeorando aún más su ya incómoda expresión. Para salvar las apariencias, Tony inmediatamente cambió de tema. Él dijo, si te gusta, haré que el mocoso te haga otro. No se atrevería a desobedecer la orden de su padre, jeje. HMPH, con la relación entre Mark y yo, puedo manejarla sin tu intervención. Muy bien, dejemos de charlar y volvamos al trabajo. Tu agenda para los próximos días está llena. Primero, Pepper, al ser la secretaria de mayor confianza de Tony, rápidamente centró su atención en las tareas laborales. Muy bien, estos son los arreglos que discutimos con los militares. Le envió una copia del cronograma a su correo electrónico. Después de informar a Tony sobre su propio trabajo, Pepper no se olvidó de la petición de Mark. Miró la hora y en lugar de mencionar su partida, dijo, ayer te dije que los próximos días estarían ocupados y quería que te fueras a casa temprano y descansaras. No esperaba que te levantaras tan tarde. Aunque Pepper no lo vio con sus propios ojos, basándose en sus años de comprensión de Tony, combinados con su tez exhausta y sus ojeras, creía que estaba cerca de la verdad. Al escuchar el énfasis en las palabras de Pepper y su expresión desdeñosa, Tony inmediatamente explicó con una mirada inocente. No me entendiste. Anoche fui directamente a casa después del trabajo. Era ese mocoso, ya sabes. La tecnología que usó en Baymax era simplemente fascinante. Pasé toda la noche leyendo materiales relacionados y por eso no me siento bien. ¿Es eso así? Pepper se mostró algo escéptico. Es verdad. Si no me crees, pregúntale a Mark. Muy bien, supongamos que lo que dijiste es verdad. Al ver a Tony usando a su hijo como escudo, Pepper creyó a regañadientes su explicación. ¿Qué quieres decir con supongamos? Tony quiso explicar más, pero fue interrumpido por Mark, quien de repente abrió la puerta y salió de su habitación. Papá, ven aquí y mira lo que he preparado para ti. Mark, arrastrando con entusiasmo un traje gris plateado, saludó y llamó a Tony. ¿Qué cosa extraña se te ha ocurrido ahora? Curioso, Tony, acompañado de Pepper, caminó hasta la entrada de la habitación de Mark. ¿Qué quieres decir con extraño? Estás celoso de que tenga más talento que tú. Este traje está hecho con nanomateriales de grafeno y una estructura de fibra de carbono. Además, anoche terminé de programar el chip Kung Fu Master. Después de usarlo no solo protegerá tu torso del calor y las armas frías, sino que también te convertirá instantáneamente en un experto en artes marciales. Sí, este traje fue hecho especialmente por Mark para el viaje de Tony a Afganistán, inspirado en una película que había visto en su vida anterior, de Tuxedo, protagonizada por Jackie Chan. Sin embargo, por conveniencia y estilo, Mark no replicó completamente el diseño de la película. En cambio, creó un traje de moda entallado. Debido a limitaciones de tiempo, en realidad, Mark estaba demasiado absorto en su océano de conocimiento y se olvidó de llevar la cuenta del tiempo. Mark no pudo lograr la variedad de habilidades del smoking mágico de la película.
Solo pudo instalar temporalmente en el traje el Chi Kung Fu Master que originalmente estaba destinado a Baymax. Pero Mark creía que con este traje Tony podría escapar ileso del ataque en Afganistán, al menos sin tener un gran bulto en el pecho. Lo estás pensando demasiado. Con tantos soldados del ejército protegiéndome, ¿cómo podría estar en peligro? Este viaje es perfectamente seguro, así que no te preocupes. Aunque Tony dijo eso, en el fondo, todavía tomó el traje protector que hizo Mark. Pero como es tu consideración, lo intentaré. Después de todo, se ve bastante bien. Aunque Tony se sintió conmovido por dentro, no podía expresarlo directamente debido a su naturaleza tsundere. Todavía no había aprendido a expresarse correctamente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Tony tomó una decisión. Después de este viaje, se esforzaría por reparar la relación entre él y su hijo, compensando su negligencia pasada.